Hola, buenas noches. Somos estudiantes del programa de Contaduría Pública Nocturno de la Universidad de la Amazonía. Con mis compañeras Kelly Julia Garzón Ortiz, Vivian Sofía Díaz Penagos y mi persona, Laura Caterina Maceto Esquivel. Esta noche en este video trataremos de presentar los principales temas obtenidos en el espacio académico del área de Cátedra de Paz que tuvimos con el profesor. y también hablaremos sobre el conflicto armado en Colombia, sus surgimientos, los grupos de extrema izquierda y derecha, y también sobre los hechos más importantes y finalmente una reflexión sobre la importancia de la paz en nuestro país. Así que acompáñanos a ello. Empezando el tema, vamos a iniciar con el surgimiento del conflicto armado en Colombia. Este conflicto tiene sus raíces en la desigualdad social, la concentración de la tierra y la pobreza rural y la exclusión política. Estos hechos que marcó más que todo fue el inicio del Bogotazo. Este hecho ocurrió el 9 de abril de 1948 tras un asesinato de un gran político y líder que era Jorge Eliezer Gaitán. Este suceso desató una ola de violencia entre liberales y conservadores, conocida como la violencia, que dejó miles de víctimas y desplazamientos. En esta época surgieron los primeros grupos campesinos armados que más adelante darían origen a las guerrillas. Así como podemos escuchar y leer, este asesinato fue el que desató unas guerras, unos conflictos y desplazamiento de muchas víctimas. Para esto fue el origen de los grupos armados de extrema izquierda, por decir las guerrillas. Retomando con la información que dio la compañera Laura, damos continuidad al tema origen de los grupos armados de extrema izquierda, los cuales surgieron en la década de los años 60, donde varios grupos de extrema izquierda fueron inspirados en ideologías comunistas y socialistas. Entre estos grupos se destacaron las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y el EPL, Ejército Popular de Liberación. Estos grupos afirmaban luchar por la justicia social, la defensa de los campesinos y la distribución equitativa de la tierra, pero con el paso del tiempo, muchos de ellos se involucraron en actividades ilegales, como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, afectando gravemente a la población civil. Y con base a esto también se dio origen a los grupos armados de extrema derecha. Como nos comentaba la compañera Sofía, dieron origen de los grupos armados de extrema derecha, entre otras palabras, paramilitarismo. Hacia finales de los años 70 y principios de los 80 surgieron los grupos de autodefensa o paramilitares, conformados por sectores económicos, ganaderos y algunos narcotraficantes. Su objetivo era combatir a las guerrillas y proteger sus propiedades, pero terminaron cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. En los años 90 se consolidaron como las Autodefensas Unidas de Colombia, mejor conocidas por sus siglas AUC, responsable de masacres, desplazamientos forzados y desapariciones. Tanto las guerrillas como los paramilitares dejaron millones de víctimas en medio de la confrontación. Retomando lo que nos dijo nuestra compañera Kerly, los sucesos, personajes y hechos victimizantes ocurrieron a lo largo del conflicto, hechos que marcaron profundamente la historia del país. Entre ellos podemos ver la toma del Palacio de Justicia, que esto ocurrió en 1985. Aquí es donde vemos fueron demasiadas masacres, como por ejemplo en Bojayá, El Salado, los desplazamientos masivos y los acuerdos de paz. Las víctimas han sido en su mayoría civiles inocentes, como campesinos, mujeres, niños y líderes sociales. Según ese Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto ha dejado más de 9 millones de víctimas entre muertes y desaparecidos y desplazados. Aquí podemos ver de solamente un asesinato fueron demasiadas víctimas, que fueron más de 9 millones de personas que han sido muertas, desaparecidas y desplazadas de su lugar donde viven o su residencia. Para ya terminar, seguimos con la reflexión final sobre donde buscamos la paz. Después de tantos años de violencia, Colombia avanzó en procesos de reconciliación y de paz, llegando al punto de firmar un acuerdo de paz para el año 2016 junto con las FARC, el cual tenía como propósito
marcar el fin del conflicto armado, aunque puedan existir todavía retos o obstáculos pendientes por solucionar. Pero cabe resaltar que la paz no depende solamente de los acuerdos políticos, sino del compromiso de todos los ciudadanos por respetar la vida, promover la justicia y construir una sociedad más equitativa, resaltando siempre que la verdadera paz comienza en el corazón de cada colombiano cuando decidimos perdonar, reconciliar y trabajar por un país donde todos tengamos oportunidades. Como estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, creemos que la paz es la base del desarrollo social, económico y cultural del país. Invitamos a todos a seguir construyendo un futuro en el que el diálogo, la justicia y la memoria sean los caminos para superar el conflicto. La paz no se firma, señores, se construye día a día.